Se ha preguntado cómo un mercado que no concentra transacciones cambiarias puede convertirse en marcador de precios para nuestra economía. En Venezuela se vive una dinámica que supera toda lógica comercial. Mafias conjugan la manipulación psicológica para desestabilizar un país a través del llamado dólar paralelo. Veamos. El dólar paralelo es quizá uno de los mayores problemas políticos y económicos que afronta el gobierno y el pueblo venezolano, ya que incide de manera directa en el desarrollo del país. Es una creación reciente que busca acelerar el proceso inflación-devaluación y es una poderosa amenaza para la economía nacional. Pero, ¿de dónde sale este dólar? ¿Cómo y quién lo calcula? Veamos. En el portal web Dollar Today muestran la fórmula que aplican para calcular el precio del cambio fronterizo en Cúcuta, que es bastante sencilla. Esto pretenden presentarlo como un inocente ejercicio orientador. Sin embargo, la realidad es otra. Para realizar el cálculo se basan en el valor oficial del dólar con respecto al peso establecido por el Banco Central de Colombia y lo dividen usando el valor asignado al bolívar por las casas de cambio en Cúcuta. El gran detalle es que este valor es diferente al fijado por el propio Banco Central colombiano. Para entender mejor la maniobra, veamos un ejemplo práctico. El martes 28 de abril de 2015, el Banco Central de Colombia fijó una tasa de 2.419,81 pesos por un dólar estadounidense, mientras que en la frontera las casas de cambio impusieron 9 pesos como valor de un bolívar, desconociendo el mandato oficial del Banco Central colombiano. De esta manera, el mercado paralelo marcaba 268,86. A este monto, Dollar Today le agrega 5% para colocar el precio en 282,22 bolívares por dólar. ¿Cómo debería hacerse el cálculo de manera honrada? Si en Colombia el cambio es de 2.419,81 pesos por dólar, y de 201,65 pesos por bolívar, la frontera debe regirse por este valor. Así, el dólar en Venezuela, según los criterios aplicados por Dollar Today, debe ser 12 bolívares. Al sacar las cuentas, se consigue una astronómica diferencia de 270 bolívares con respecto al valor oficial del dólar en Venezuela y al establecido por el Banco Central de Colombia. Lo que hace Dollar Today es ilegal. En la Ley contra Delitos Informáticos para la Oferta Engañosa se establece una penalidad de 1 a 5 años y de comprobarse el delito de asociación para delinquir estipulado en la Ley contra la Delincuencia Organizada, se incrementa la penalidad de 4 a 6 años. Nos preguntamos, ¿por qué Dollar Today no utiliza el valor del bolívar respecto al peso establecido por el Banco Central de Colombia? Las casas de cambio en la frontera colombo-venezolana, y en Cúcuta específicamente, están dominadas por las mafias que trabajan con el contrabando de extracción, pues. Y ellas requieren bolívares económicos para captar la mayor cantidad de bolívares posible, porque el contrabando ellos lo compran en bolívares. En este sentido, el precio que establecen para la divisa estadounidense no guarda ninguna relación con la oferta y demanda de dólares en nuestro país. Venezuela tiene un consumo interanual o cada año aproximadamente, por demanda de dólares, aproximadamente entre 42 y 43 mil millones de dólares, ¿no?, que se demanda y que el gobierno aporta. Para el año 2012, el gobierno aportó aproximadamente unos 59 mil millones de dólares. Estamos hablando que inundó el mercado de dólares. ¿Okay? O sea, en teoría, eso debió haber sido suficiente para abastecer la demanda de dólares en Venezuela. En consecuencia, no tendría ningún sentido un dólar negro, porque había dólares suficientes para cubrir la demanda. Bueno, en ese momento también el dólar paralelo subió. En esta dinámica perversa, aun cuando no realizan transacciones con el dólar especulativo, la utilizan como referencia para fijar precios. Más del 95% de la demanda de dólares es satisfecha por el gobierno. ¿Qué significa esto? Que comerciantes, empresarios que producen y expenden bienes y servicios reciben dólares
a precio de gobierno, llamémoslo así. Reciben dólares a 6.30, reciben dólares a 12 bolívares. Consciente del daño que estas distorsiones le hacen al país, el presidente Nicolás Maduro se planteó erradicar todas las manipulaciones relacionadas a la adquisición y uso de divisas. Se acabaron las manos extendidas, se acabaron las zorrincitas a Fedecámara, que Fedecámara es responsable de todo el sabotaje y la guerra económica por debajo. Y me va a tener a mí de frente, defendiendo al pueblo, protegiendo al pueblo. Son distintos frentes de una guerra contra el pueblo, que desencadena una dinámica delictiva en la zona fronteriza y trastoca toda lógica económica. Ese negocio es tan grande para ellos, es un negocio incluso con mayores ganancias que la venta de cocaína. El negocio es tan grande para ellos que ellos se dan el lujo, ya podemos decirlo así, de comprarte un billete de 100 bolívares y pagarte por ese billete de 100 bolívares 140 bolívares. Tú dices, bueno, ¿qué sentido tiene eso? Si me va a dar más plata por... Sí, porque ellos primero que las ganancias son exorbitantes, 1000% de ganancias, o sea que no le importaría darte 40 bolívares más. Pero ¿por qué te compran un billete de 100? Porque ellos, como te dije, ellos compran el contrabando o la mercancía que extraen de nuestro país, la compran en bolívares, y ellos los billetes de 100 y de 50 les es mucho más cómodo para hacer las transacciones, porque lo compran en efectivo. Para las mafias dedicadas a la extracción de alimentos, productos de primera necesidad y combustible, es fundamental depreciar el bolívar. En 2.200 millones de dólares anuales estima PDVSA las pérdidas que ocasiona a Venezuela el contrabando de combustibles. Esto equivale a 45.000 barriles diarios. Sin embargo, para muchos sigue siendo esas cifras conservadoras. Un ex embajador de Venezuela en Colombia habla de cifras por encima de los 80.000 barriles diarios de gasolina que se escapan. Habla de cifras en dólares cercanas a los 5.000 millones de dólares que se pierden, que se pierden por la frontera. Bueno, Colombia ha aumentado la exportación de gasolina sin producir mayor gasolina. Medidas de contención a la extracción en la frontera, fiscalizaciones contra el acaparamiento y la especulación son acciones revolucionarias necesarias para librar la batalla contra la guerra económica. Para mí la ley más revolucionaria que ha sancionado nuestro gobierno es la ley de precios justos. Sin lugar a dudas, es una ley revolucionaria. Es una ley revolucionaria que tiene que ir acompañada de otras medidas, como es la incorporación del pueblo en fiscalizar, en controlar y en tener poder para evitar que el precio deje de ser justo y sea un precio especulativo. Controlar el alza de los precios es fundamental y un tema de seguridad de Estado. Como hemos visto, aun cuando el empresariado recibe dólares preferenciales, utiliza el dólar paralelo como marcador de precios, llegando así los aumentos al consumidor final. Dado el clima político que vive Venezuela, los medios privados ocultan esta realidad, no por desconocimiento, sino por razones económicas y electorales. El dólar paralelo, el acaparamiento, la especulación y el contrabando son amenazas que atentan contra todos los venezolanos, sin distinción.